Bienvenido a este podcast, donde la tecnología será un aliado para nuestra vida. Yo soy Daniel Tinajero. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra charla. Acuérdense que este mes de junio he empezado a hacer charlas acerca de de algunos temas que tienen que ver con LGBTIQ+, precisamente por el mes del orgullo LGBT. Y bueno, pues hace 2 semanas tuve la oportunidad de platicar con Israel González, quien nos habló acerca de la adopción homoparental aquí en México. La semana pasada también tuve la oportunidad de hablar con Marta Luna sobre libros LGBT. La pueden encontrar como exploradora de universos en Instagram. Y el día de hoy tengo la fortuna de hablar con un psicólogo y un amigo, gran amigo, lo conozco desde cuarto de primaria. Entonces ya tiene historia, nos volvimos a reencontrar hace pocos años gracias a las redes sociales y la verdad es que es un gusto volverlo a ver, poderlo tener de frente, aunque sea virtualmente. Nos íbamos a ver el año pasado, pero por X o Y ya no pudimos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de religión, espiritualidad y LGBTIQ. Pero antes de empezar y de dar la introducción al invitado del día de hoy, quiero hablar acerca de un tema que ha estado cerca en las redes sociales esta semana especialmente, que es el tema del racismo, el tema del clasismo, la discriminación en general, y que desafortunadamente se ha hecho más notorio desde hace 10 días con la desaparición de la doctora María Elizabeth Montaño Fernández. Ella era una doctora transexual de 47 años de edad que trabajaba en el Centro Nacional en el Centro Nacional, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde era bastante conocida, respetada, no solo por su labor administrativa en el hospital, sino también por ser una persona que ha luchado para lograr que la población trans, de la cual ella formaba parte en el país, recibiera una atención adecuada y digna, de acuerdo a los protocolos emitidos por derechos humanos. Entonces, recuerden que la comunidad trans es una de las más estigmatizadas y discriminadas en México. Y la doctora realmente puso su granito de arena. Yo diría que más que un granito dejó una huella, dejó una lección muy, muy grande que todos deberíamos de empezar a seguir. Hace rato compartí en redes sociales un video en donde ella está hablando y dice que a ella le asombraba que le dijeran que no podía usar falda y sin embargo, pues ahí estaba, ¿no? Ella usando una falda. También tenía un sentido del humor que daba mucho gusto verla hablar, ¿no? Entonces, una de sus últimas consignas fue la marcha del 9 de marzo, en donde ella estaba ahí también al frente. Entonces, bueno, pues descanse en paz y que no sea un hombre que olvidemos, que realmente podamos pues aprender mucho y seguir avanzando en esta lucha. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a mi invitado. Él es Mario Mondragón, psicólogo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Pues yo estoy bien, emocionado y un poco nervioso por esta entrevista, pero emocionado porque fuimos compañeros cuarto, quinto, sexto de primaria todavía, Ujú. ¿no? Y en secundaria, fuimos al año de secundaria, no al mismo salón, pero estuvimos también en Nos cambiaron de secundaria, ¿no? salón, pero nos veíamos en taller, ¿no? Sí, nos veíamos en taller y en el receso, Y en ¿no? el receso. Y ya de ahí, Este, en la prepa, nos perdimos la sí, pista. bueno, Oye, pues muchas cosas pasaron. Seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo adolescentes y guapos, pero pero bueno, claro, como siempre. la vida nos volvió a unir y eso es muy, muy interesante. Cuéntame y cuéntale a la gente un poquito a qué te dedicas. Mira, yo ahorita, debo decirlo, yo ahorita estoy desempleado, pero yo soy psicólogo de profesión, o sea, soy licenciado en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También fui o soy pastor, todavía no sé cómo está mi estatus ahí, en ICM de Puebla. Ujú. Fui pastor también en Nueva Esperanza, Puebla, que es una comunidad, o fue una comunidad incluyente. Me parece que todavía soy pastor en ICM, ¿no? Pero
Todavía hay que aclarar algunas circunstancias medios interesantes que sucedieron entre Nueva Esperanza e ICM. Entonces, y también, eh, pues doy terapia, ¿no? Doy terapia, doy conferencias también y hace no mucho era facilitador en los programas de atención a la violencia en Secretaría de Salud, ¿no? Eso no lo tengo. Bueno, Muy bien. simplemente eran los talleres, ¿no? De atención a la Ujú. violencia. Todas esas cosas, digo, podría hablar de más cosas a las que me he dedicado. También he escrito 2 libros, por cierto. Siempre se me Justo eso olvida iba a hablar de mis decir. libros. De tus libros, cuéntanos, cuéntanos. Sí, de hecho estoy escribiendo el tercero. Lo estoy reescribiendo porque Ok. pues, hace poco me robaron la compu. Ya tenía 7 libros escritos, no estaban en revisión, Ujú. pero lamentablemente se me fueron en la compu porque pues ya sabes, el paranoico que no quiere subir su material a la A la nube, ¿no? nube. Para que lean. Sí. Y cuando se vuelve en la compu, pues ya no tiene, ya no tiene material. Entonces ahorita lo De estoy qué son tus reescribiendo. libros? Mi libro es una crítica hacia la iglesia cristiana protestante en particular. También retomo la crítica hacia la iglesia católica, precisamente porque yo estoy peleado con la religión, sinceramente. Yo vivo una espiritualidad, ¿no? Ujú, Yo, a esta fe que tengo, yo le llamo espiritualidad. ujú. Eh, que no es lo mismo, ¿no? Porque sí hay una diferencia entre religión y espiritualidad. La espiritualidad cada quien la vive, ¿no? La fe cada quien la vive conforme a lo que uno va creyendo, ¿no? Y Ujú. en la religión hay dogmas establecidos por personas, por hombres sobre todo, ¿no? Porque casi todas las religiones son muy machistas, muy patriarcales, Ujú. entonces son escritas por hombres, ¿no? Los dogmas son escritos por hombres. Entonces, por eso hice estos libros, para hacer una crítica. Está basado como si fuera una novela en la época medieval, porque hay una frase que a mí me gustó mucho de una medievalista, de una Ujú. historiadora del medievo, que decía que 3 grandes instituciones no han cambiado desde la Edad Media, ¿no? Y una era la academia, o sea, la universidad, Ujú. no ha cambiado desde la Edad Media, sigue siendo lo mismo. Eh, las armas, o sea, los soldados, la policía, sigue siendo la misma desde la Edad Media, y la religión o la iglesia, ¿no? Estos tres, podríamos llamarle pilares de la comunidad, o que tienen que ver con la comunidad, eh, con el cuidado, incluso diría por ahí poco con la observación, el castigo, ¿no? Ujú. Eh, son 3 elementos que vivimos desde el medioevo, ¿no? Y no han cambiado. Ujú. Entonces, por eso lo ubico en el medioevo, porque también parece que estamos haciendo un retroceso a la Edad Media, ¿no? Ahora con los Sí, terraplanistas que dicen que pues, la Tierra es plana, pues dices, a qué horas fue el pero además regreso lo a la Edad estamos Media? haciendo como muy absolutistas, ¿no? Si no crees en lo que yo creo, entonces estás mal o estás en contra de mí. Si no es negro, entonces es blanco. O sea, no hay oportunidad del diálogo y lo vemos en redes sociales, ¿no? Se está linchando a quien tenga una opinión diferente, a quien esté a lo mejor haciendo algún tipo de comentario, ¿no? Es como, no piensas como yo, entonces estás en contra de mí. Sí, sí, sí. Que además, o sea, hay que decirlo, ¿no? Quienes lo están ejerciendo sobre todo, pareciera que no, pero sí lo hacen, son las personas con privilegios. Ujú. O sea, eh, y eso también tiene que ver con esta misma perspectiva, ¿no? Del medioevo, porque solamente las personas privilegiadas pueden hablar y son los expertos, ¿no? Si tú no estás de acuerdo con ellos, entonces viene ahí todo un proceso para delegitimarte, ¿no? Desde en dónde naciste, con quiénes hablas y con quiénes te juntas, ¿no? Sí. Eh,
que es algo que ahorita estamos viendo. No es lo mismo eh, que te hable una persona de una mm, zona rural a que Ujú, te hable una persona de la urbe, ¿no? ujú. Porque incluso dentro de esta concepción muy medieval, la urbe está por encima de lo rural, ¿no? Porque la urbe son los civilizados, ¿no? Los rurales son los salvajes. Exacto. Entonces, eh, por eso estoy reescribiendo estos libros, porque a mí me gustan, al menos a mí me gustan. Hay dos, tres personas que les ha gustado y que me han dicho, ya, ¿para cuándo el otro libro, no? Pero pues, apenas lo estoy reescribiendo. Oye, estos libros, si alguien que vea o escuche la entrevista, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Te contactan por redes sociales? Están, si quieren el ilustrado, el libro ilustrado, ese sí, solamente lo vendo yo, ¿no? Ok. Las publicaciones están en Litnet, me parece que ya se cambió a ebook. Ujú. Eh, en línea me pueden consultar, estoy como Mondragón Aguilera Mario Alberto en mis redes sociales, ese es mi Facebook y mi muro profesional. Entonces me pueden consultar si quieren saber más sobre estos libros. Están ahí, están gratis, ¿no? Porque la verdad es que pues el conocimiento no debe de ser, digo, a mí me ayudaría mucho que los compren, pero realmente pensé que el conocimiento tiene que ser gratuito, ¿no? O sea, no hay por qué eh, hacer mal uso de él, ¿no? Siendo que hay publicaciones que no valen la pena y que el libro te cuesta carísimo, ¿no? O sea, Sí. digo, si perdón por lo que voy a decir, no, pero si hasta Moreno Valle publicó un libro, ¿no? Sobre Puebla, Y te podría pues, dar otros nombres que tienen libros y dices, ah, bueno. sí, no, no, que creo que nada más ha vendido uno porque todos los demás los regaló, ¿no? O sea, de las 3000 y Yo creo tantas que fue el copias que que se lo uno compró vendió, él. ¿no? A lo mejor se lo compró su esposa y se lo regaló a él, ¿no? Ah, tu libro. Pero no sé, este, a Javier Lozano, no sé, alguien de su comitiva, ¿no? De su Pero el caso es que comitiva. sí. Y precisamente, retomando estos temas, ¿no? O sea, en Puebla hemos vivido una represión también, ¿no? Eh, dentro de lo que hemos trabajado durante la administración, incluso este, también de Moreno Valle, porque fue una de las situaciones en las que surge eh, esta comunidad, ahora ya, no, voy hacia el tema llegué en noviembre del 2010, no, 15, 2015, ¿no? A Nueva Esperanza. Este, ajá, sí fue en 2015, estaba haciendo cuentas, pero sí. Y había una represión en Puebla, precisamente por parte del gobierno estatal, estoy bajando un poquito la cámara, por Ujú. parte del gobierno, ¿no? Sí había una situación ahí pues, no muy buena en cuanto a estos temas, porque hablar de iglesia, ¿no? Nueva Esperanza ya tenía 5 años cuando yo llegué, ICM tenía aproximadamente 2 años. Ujú. La verdad, pues a mí me pareció fantástico su enfoque sobre la homosexualidad y la espiritualidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, yo me los encuentro en una marcha, precisamente en la marcha, eh, bueno, en la marcha gay, ¿no? Que de Ujú. hecho es de la comunidad del LGBTIQ, ¿no? Más, IQ más. Ujú. Eh, Me los encuentro, empiezo a platicar con ellos y me invitan, ¿no? A la iglesia, ya como al año de haber estado asistiendo con ellos, no, menos del año, ¿no? Ya me invitan a dar temas. Yo la verdad iba a dar nada más talleres de sexualidad, Ajá. porque precisamente una de las situaciones que surge
un poco antes de la Edad Media, bueno, durante la Edad Media y después de la Edad Media, es el puritanismo, ¿no? En donde la sexualidad se ve como algo malo, ¿no? Tú ahorita decías, estamos cayendo en un absolutismo. Yo creo que ese realmente ha sido el problema de la humanidad, ¿no? En este poema que es el Génesis capítulo 1 es un poema, refiere a este fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Que Así es lo es. que comió Adán y comió Eva, ¿no? El is y la isha, la palabra, como se le refiere, es is e isha, Ujú, ¿no? Lo primero que comieron, o lo primero con lo que se nutrieron, y que fue el pecado original, no es la sexualidad, ¿no? No es que estuvieran haciendo, eh, no es que tuvieran coito todos los días, no, es que asumieron una posición que solamente la divinidad podía tener, que es decidir y juzgar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Desde un pensamiento ambivalente, ¿no? ujú, Esto es blanco y si no es blanco es negro, ¿no? Esto es bueno y si no es bueno es malo, ¿no? Y las zonas grises, porque en la vida tenemos muchas zonas grises, ¿no? No sabemos si es blanco, si es negro, de hecho tenemos más colores, ¿no? No ujú. sabemos, y si no te metes a solamente es blanco y negro, ya, ¿no? Am, a mí me parece muy interesante empezar desde ahí, ¿no? O sea, decir, la sexualidad no es mala, la sexualidad, de hecho, si te das cuenta, o sea, en los dos primeros capítulos del Génesis, la sexualidad la construye Dios, ¿no? Sí. Y en ninguna parte dice, y vio Dios que era malo, ¿no? De hecho dice, y vio Dios que era bueno. Y por ahí siempre digo en los talleres, pues imagínense qué tan bueno es, ¿no? Que el orgasmo, híjole, ¿no? Hay que agradecerle a Dios cada vez que tenemos un orgasmo, ¿no? Yo creo que por eso algunos dicen Jesús o Dios, ¿no? Algunas personas dicen Jesús o Dios con el orgasmo, ¿no? Con el órgano. Puede Te ser. agradezco. Pues hay otras Sí. Oh, hay Dios. otras claro, oh Dios, hay otras culturas que incluso relacionan el acto sexual con la unión entre el mundo físico o este mundo terrenal y el mundo espiritual, ¿no? Entonces, Ujú. ahí tenemos otra visión completamente diferente a la que a lo mejor traemos desde el cristianismo, desde el catolicismo, en donde solamente tiene un fin, ¿no? Si lo ves la sexualidad con otro fin, pues serás castigado, ¿no? Y hay que entenderlo también, o sea, desde el Nuevo Testamento, pues el fin de Moisés, de escribir en la Torah, era poner leyes para un pueblo que estaba viajando de una cultura egipcia a una cultura diferente a ellos, ¿no? Que es hacia Canaán. Entonces tenía que establecer ciertas reglas de convivencia. Obviamente no querían que sucediera esta mezcla, ¿no? Porque ellos tenían que verse primero como nación. Ujú, Mientras van viajando, van creando los conceptos de nación, de su propia nación. Entonces, en estos conceptos de nación no podían mezclar costumbres que tenían los pueblos a los que iban a llegar, ujú. ¿no? Pues la verdad es que sometieron a los pueblos poco a poco, pero ellos primero tuvieron que verse como nación. Y en este proceso es en donde inician las leyes como la Torah, ¿no? Entonces, por eso, sí hay ciertas leyes que si te das cuenta, sí había como cierta libertad, ¿no? Eh, algunos dicen que la masturbación es mala, ¿no? Ujú, Pero cuando te vas al texto de Onán, en el Génesis, porque se le llama onanismo, y yo creo que está mal porque Onán lo que hacía era venirse fuera, y venirse fuera no es masturbarse, ¿no? O sea, es tener el acto, él tenía un acto sexual y se venía fuera, ujú. pero eso no es masturbarse, ¿no? No sé cómo se masturben, ¿no? Los que piensan que es masturbación, pero creo que eso no es masturbarse, ¿no? Tiene que ver otras cosas.
Con Onan, por ejemplo, era que no le quería reconocer los derechos a la nuera o a la esposa de su hermano, ¿no? O sea, la nuera de su papá, la esposa de su hermano. ¿Por qué? Porque antes pues no había papeles, entonces, ¿cómo te reconocían como familia? Teniendo un hijo con ellos, ¿no? O sea, Ujú, pues, si no había papeles, si no había actas de matrimonio, lo único que te vinculaba con esa familia era una familiaridad, o sea, era que tuvieras algo congénito, ¿no? Por lo tanto, era un hijo. Era como se sellaba el pacto, ¿no? ok. Ella es parte de esta familia. Entendemos esto desde el contexto histórico social que se vive en la época de precisamente de las 12 tribus de Israel, Judá, ¿no? En ese contexto histórico social surge el onanismo con su hijo Onán, ¿no? Que sí quería tener sexo con la chica, pero no quería reconocerle como familia. Ujú, Esa es una tradición o es una costumbre muy de esa época, ¿no? O sea, tener sexo para reconocer, o bueno, tener un hijo para reconocerla como parte de la familia y que tuviera una protección además por parte de la familia, ujú. ¿no? Eh, por eso, a partir de eso, yo empecé a cuestionarme ciertas cosas sobre el cristianismo, ¿no? O sea, dije, bueno, ¿y qué tal que si lo que estamos pensando que está prohibido, no está prohibido, ¿no? Yo he leído la Biblia aproximadamente unas 15, 16 veces completa, ¿no? Ujú. No como Peña Nieto que la fue leyendo por Un partes, párrafo. ¿no? Un párrafo, ¿no? En toda su vida. No, o sea, yo me dediqué, desde pequeño me gustó mucho y me dediqué, Daniel se acordará, ¿no? Ujú. Ya me interesaban estos temas desde chico. Entonces, De hecho, siempre te vi como político. Yo dije, esto va para política. sí, pero no. Yo recuerdo que en algún momento hasta en la primaria dije algo así, sí, yo voy a ser político, ¿no? Qué bueno Ya que ahorita digo, corregiste el camino. que bien, ¿no? Ahorita ya dicen, pues es que eres activista, y yo así, pues no sé si soy activista, creo que sí. No sé, si te dan un reconocimiento o algo, yo no espero reconocimiento, ¿no? O sea, yo lo que hago es, pues creo que sí es parte del activismo, pero pues es entrarle también a esta discusión y esta reflexión personal, ¿no? La verdad es que, o sea, yo del contexto en donde vengo, te acordarás muy bien de mí, o sea, era un contexto muy conservador, ¿no? Ujú, En donde de hecho, o sea, hasta en algún momento mi familia participó en una secta, ¿no? O sea, tan ujú. conservadora que nos prohibían hasta ver la tele, Sí, me acuerdo. ¿no? O sea, ¿no? Eh, bueno, les podría decir de todas las cosas que nos prohibían, y que también eso, o sea, yo empecé a decir, bueno, o sea, ¿y qué tal que si lo que estos me enseñan es una tontería, ¿no? Es una Ujú. tontería que sacaron de la manga. Eh, y fíjate que en esta investigación que hago, pues llego a la conclusión de que realmente el único que está atacando en el Nuevo Testamento a los homosexuales es Pablo, ¿no? Ujú. De ahí en fuera, nadie más, o sea, si tú revisas el Nuevo Testamento, ni Jesús, No, ¿no? jamás. Jamás se refirió mal. Y sí había, porque estamos hablando del Imperio Romano, Sí, claro, o ¿no? sea, creo que la homosexualidad ha existido desde el principio de los tiempos. A ver, un poquito, Claro, nos decías, Pablo es como que el primero o el que se nota como que hay un ataque. Para los que sí. han leído el Nuevo Testamento, no saben quién es Pablo, a ver, cuéntanos un poquito de Pablo y qué es a lo que él se refiere. A eso iba precisamente. Ok. Gracias, Dani. Porque precisamente, fíjate que Pablo, o sea, Pablo para empezar, dirían por ahí, no estuvo en el Guateque. O sea, él nunca conoció a Jesús en persona, O ¿no? sea, era un colado. Sí, fue un fariseo que llega después a hacerse cristiano, ¿no? Ok. Aunque en ese momento no le llamaban cristiano, le llamaban los del camino. O sea, él venía del lado ultraconservador del judaísmo, ¿no?
al cristianismo, que el cristianismo en ese momento se consideraba secta judía, ¿no? Ok. Que además el cristianismo en su momento estaba en contra de este mismo, si tú lees a Jesús, las críticas más duras es precisamente hacia los fariseos, que son los conservadores, que son los que no permitían que las personas homosexuales, las sexoservidoras, ¿no? Ujú, pudieran asistir, las mujeres pudieran asistir a una iglesia, pudieran ejercer una espiritualidad, ¿no? ujú, Y es que el primero que les dice bola de hipócritas, no dijo bola, pero sí les dijo hipócritas, ¿no? ujú. Serpientes, ¿no? O sea, a los conservadores. Si tú ves a un Jesús, Jesús sería el feminista de su época, ¿no? O sea, Sí. eh, en su momento, cuando María Magdalena está escuchando la enseñanza del rabino, hay que tener en cuenta que en el judaísmo una mujer no podría estar en la enseñanza del rabino, ¿no? Y Ujú. las otras mujeres le dicen, oye, ¿qué onda con María, no? O sea, sácala. Que yo creo que más bien alguien las mandó, ¿no? O sea, algún hombre las mandó así como, díganle que se vaya, ¿no? Díganle al maestro que la corra. Sí, claro. Y Jesús dice, pues no, pues ella puede estar aquí, ¿no? Entonces, en esta libertad, Jesús dice, pues aquí puede estar quien quiera. Puede haber, Jesús se juntaba con sexoservidoras, o sea, este, con prostitutas, ¿no? Ujú, Con publicanos, que eran personas o que eran los parias de la sociedad, ¿no? ujú. Entre ellos, obviamente, había personas que practicaban, y más o menos algo así dice, ¿no? O sea, que practicaban costumbres romanas, ¿no? Es decir, que probablemente había habido personas homosexuales dentro de estas fiestas a las cuales asistía Jesús, porque Jesús asistía a fiestas. Sí, claro, Hasta disparó. nos lo ponían como que casi, casi, siempre fue muy, muy santo y no se divertía, pero pues yo siempre he pensado que Jesús se divirtió. No, o sea, a Jesús le gustaba la fiesta. Vaya, que en las bodas de Cana, él se disparó la bebida. O sea, Ujú. ¿cómo? Pues no es mi tiempo, pero ahí les va el vino, ¿no? Ahí les va el chupe. O sea, Jesús era completamente liberal. Sí, 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 o sea, alguien que vea esas películas de Jesús, en las que Jesús está así, no, 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 o sea, ese no es el Jesús de esa época, o sea, si Jesús lo seguía la gente, era precisamente porque tenía chispa y porque además estaba en contra de todo lo establecido, o sea, seguía lo establecido, pero estaba en contra de, ¿no? Ujú. Tenía una personalidad muy avasalladora, eh, porque digo, ¿a quién siguen 7,000 personas, ¿no? Aún con hambre, en el desierto, porque es un desierto calcáreo, para escucharlos y no tiene una personalidad avasalladora en ese entonces? Para la comunidad judía, Creo que un hombre tuviera 7,000 personas. ya, ¿Me ya escuchas? regresamos, ¿Ya? creo que Ah, se cortó. no, Ya. sí se cortó un poquito. No sé si fue tu internet o el mío, supongo que fue el mío, no Mira, sé. no sé, ha estado fallando el internet en todos lados, y ya esto es parte ahora sí que de estas conexiones en vivo, ¿no? No, no pasa nada. Oye, Sí, no. aprovecho, a ver, Ajá. cuando tú iniciaste a platicarnos, nos decías, bueno, yo practico la espiritualidad, ¿no? Y la religión la entiendes como algo completamente diferente o aparte de la espiritualidad. Yo también lo veo de esa manera. De hecho, la corriente que yo sigo la veo más como espiritualidad y la religión es otra cosa, ¿no? Desde los 12 años tengo como mucho conflicto con la religión que profesan mis papás, que es la católica, y fue cuando me separé. Pero, a ver, para la gente que a lo mejor a veces ni siquiera te pones a pensar, ¿no? En estos dos conceptos, ¿podrías definirnos qué es la religión y qué es espiritualidad? Mira, la religión es a partir de dogmas, creencias ya establecidas por personas, ¿no?
Esa es la definición más tácita Ujú. de, del concepto religión. La espiritualidad o la fe es vivida por cada persona y desarrollada desde su propia investigación o sus conocimientos, ¿no? O sea, mmm, cuando un investigador hace ciencia, también tiene fe en que sus hipótesis se van a convertir en teoría. Usa un método científico, ¿no? Ujú. Eso no quiere decir que no esté ejerciendo una fe, está haciendo una fe, ¿no? Ujú. En, en este concepto, la fe va de la mano de la espiritualidad, ¿no? Eh, Algo que recuerdo mucho dentro de la Reforma Protestante y de lo que decía Martín Lutero, de lo rescatable que tiene Martín Lutero, es que cada quien tiene que vivir su fe, ¿no? Ujú. O sea, no, yo no me puedo meter en tu fe, yo no me puedo meter a juzgar tu fe, ¿no? Yo tengo que estar pendiente de mí, ¿no? De mi fe, de mi Claro. proceso, ¿no? Ahorita lo entenderíamos más como un proceso personal, ¿no? Un proceso Ujú. espiritual. Pero es una de las pugnas que hace el cristianismo protestante y que se nos ha olvidado a los protestantes, ¿no? Yo lo estoy diciendo siempre a los compañeros y compañeras protestantes, o que al menos descendían, ¿no? En su momento del protestantismo. O sea, nosotros éramos, el protestantismo fueron los primeros en pedir los derechos, derecho a la libertad de culto, ¿no? Ujú. Derecho a la libertad de expresión también, fueron los primeros en apoyar la ciencia. ¿Quién creó la imprenta? Gracias al protestantismo, ¿no? Pues, no gracias al protestantismo, fue Gutenberg, pero Gutenberg la usó en contra del imperio, ¿no? Y del catolicismo al publicar una Biblia en un idioma que no era el oficial, que es el latín, ¿no? Ujú. Él la publicó en alemán, que fue la primera Biblia que tradujo Martín Lutero, ¿no? Ujú. No, me parece que fue la Vulgata la que publicaron, perdón. Este, eh, pero de todos modos, o sea, es un libro, ¿no? Cuando antes no estaba permitido hacer eso, porque ¿cómo ibas a publicar además la Biblia, ¿no? Que la Biblia tenía que ser escrita a mano, ¿no? ¿Cómo lo ibas a hacer? Eh, cuando vemos esta historia del protestantismo, pues yo digo, o sea, la verdad es que éramos bien chidos, ¿no? O sea, yo no sé en qué momento perdimos el rumbo y ahora somos los conservadores, o sea, ahora somos los ultraconservadores, ¿no? Ujú. ¿Qué momento? Y yo creo que fue más bien una competencia entre los católicos conservadores, ¿no? Entonces hay que ser ahora ultraconservadores para que vean que somos cristianos, ¿no? Cuando realmente los primeros cristianos de la iglesia primitiva, es decir, de los primeros 100 años de iglesia, no eran así, ¿no? Regresando a Pablo, Pablo tenía muchas broncas con la iglesia primitiva. Si tú notas en sus cartas, en las cartas paulinas, a Corintios, a Gálatas, a Efesios, ¿no? A Tesalonicenses, siempre está defendiendo su apostolado, siempre está diciendo que él es apóstol, lo cual, si tú lees otras cartas de otros apóstoles, ninguno tiene que hacer tanto énfasis en su apostolado. Entonces dices, a ver, ¿por qué este cuate tiene que estar defendiendo y decir, sí, es que yo soy apóstol de Cristo, es que yo soy... Incluso hasta se chuta una frase. A mí se me hace una frase muy ególatra esa de, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Carnal, tú ni estuviste con Cristo. Ah, como justificándose. Sí, ¿no? O sea, como diciendo, no, es que yo soy. Y él cuando habla de adulterio, Ujú. que de hecho casi siempre se confunde las palabras adulterio y fornicación, y adulterio y homosexualidad, ¿no? Sí, claro. Porque Y ninguna el, se relaciona con otra. y ninguna, exactamente, ninguna se relaciona con otra. O sea, se piensa que
en los primeros, en el primer concilio, que fue el de Jerusalén, se pidió que los cristianos nos abstuviéramos de comer sangre de lo sacrificado a los ídolos y habla de la fornicación, ¿no? Ya después le agregan la homosexualidad, ¿no? Como si fuera parte de. Pero la palabra fornicación viene del fornicare, y el fornicare es tener sexo con sexoservidoras, es decir, pagar por sexo. Ok. No que el sexo estuviera mal. Tener en cuenta que cuando ellos hablaban del adulterio en el Antiguo Testamento, ellos venían de la esclavitud, también esclavitud sexual, en Egipto, Ujú. ¿no? Porque un esclavo le pertenecía al amo de todo a todo, ¿no? Hasta la sexualidad también. Entonces lo que ellos pretenden es no ejercer la violencia sexual en forma de trata de personas, ¿no? Al nuevo territorio donde van a llegar. Por eso prohíben la fornicación, ¿no? Ok. No es que prohíban todo el sexo, porque si no, ¿cómo se reproducían? ¿No? ¿De dónde viene? Digo, me queda claro que puede ser de alguna manera, pues conveniente, pero ¿de dónde viene toda esta malinterpretación que se le ha dado a las escrituras y que nos ha llevado a lo mejor hasta la pérdida de la misma fe, ¿no? Porque entras como en mucha contradicción, en mucho problema y dices, prefiero no saber. Mira, empezó desde la propia Roma, ¿no? O sea, Roma empezó cuando Constantino llama al concilio de Nicea y empiezan a ver qué cartas y qué cartas no iban a entrar, o qué libros sí y qué libros no iban a entrar en la Biblia, agarran a Pablo. Te digo que Pablo, o sea, Pablo era una persona que no había estado en el ministerio de Jesús, llegó después, llegó mucho tiempo después, sí es usado y es una referencia de cómo el cristianismo crece hacia Europa, ¿no? Hacia Asia, bueno, hacia el Asia occidental y hacia Europa, pero lo retoman los romanos porque es el único vínculo romano que tienen con el cristianismo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Para empezar, Pedro, aunque se cree que Pedro era el papa, Pedro ni siquiera estaba a cargo de la iglesia. Quien estaba a Ujú. cargo de la iglesia era el hermano de Jesús, Santiago, ¿no? Eh, Pablo tuvo muchas broncas también con Santiago. Tenía broncas con María Magdalena, ¿no? Porque ahí en el escrito que hace Pablo de que las mujeres, de que él prohíbe que las mujeres enseñen, eso no es cierto. Él tenía mujeres también como discípulas. Él lo que dice es que las mujeres que estaban acostumbradas a hablar en el mercado, no hablaran en el mercado, no hablaran en la sinagoga como hablaban en el mercado. ¿Por qué? Porque la mujer apenas se introducía a la sinagoga, no sabía cómo actuar. Pues por eso le dice, pregúntale a tu marido, que él es el que está estudiado, cómo es el protocolo dentro de la sinagoga. No es que no pudieran hablar, ¿no? Ujú. Y después dicen por ahí, ¿no? O sea, es que Pablo prohibió porque dice, yo no permito que la mujer le enseñe. Bueno, eso es muy de Pablo, ¿no? Porque Jesús agarró a la samaritana como la primer misionera, ¿no? Ujú. Había mujeres apóstolas, ¿no? Había mujeres encargadas, ¿no? Como Tabita, la de Jope. Había incluso personas homosexuales a las cuales Jesús reconoció su fe. Y esto también, este es el punto o el meollo a donde quería llegar. Hay dos ejemplos en la Biblia. Uno es David con Jonatán, que es muy sabido, ¿no? Hasta le escribe un poema, una canción cuando se muere Jonatán, donde le dice, o sea, tu amor me fue más grato que el amor de las mujeres, ¿no? Me fue más dulce que el amor de las mujeres. Y en este otro ejemplo está el centurión romano que le pide a Jesús, o sea, que va hasta Jesús, tener en cuenta que en el contexto histórico romanos y judíos no se podían hablar, Ujú. ¿no? O sea, los judíos no le podían hablar a un romano. Sí. Pero el centurión va y le pide a Jesús que sane a su siervo más amado. Ojo, en la
costumbre romana, los centuriones siempre tenían un esclavo al que se llevaban a la guerra o a donde les tocara acampar y tenían relaciones sexuales con él, Ujú. ¿no? Era algo habitual. No se podían llevar mujeres porque las mujeres las violaban, ¿no? Entonces, como este contacto solamente de que los hombres solamente son los únicos que van a la guerra, entonces se llevaban a sus siervos y eran con los siervos con los que tenían relaciones sexuales. Entonces, cuando el centurión está pidiendo que sane a su siervo más amado, se está refiriendo a este siervo con el que tiene relaciones sexuales, Ujú. ¿no? Y Jesús les dice, incluso a los judíos que están con él, les dice, oigan, ¿ya vieron la fe de este cuate? Bueno, no se los dijo así, ¿no? Yo lo parafraseo, versión barrio, versión Mario, ¿no? Digo, este, o sea, ¿ya vieron la fe que tiene este cuate? Este cuate, o sea, no hay fe tan inmensa en todo Jerusalén como la fe que tiene este cuate. Claro. Y se lo reconoce y les dice, este cuate, así es como deberían de tener la fe, ¿no? Porque el Señor le dice, o sea, el centurión le dice, si tú mandas, es más, con que tú digas la palabra, yo sé que mi siervo se va a sanar. Jesús le dice, o sea, vean, sorpréndase, este cuate tiene más fe que todos los fariseos juntos, Ujú. ¿no? Casi casi. Está reconociendo a una persona homosexual, ¿no? Aunque algunos dicen, no, pues es que no, es que la Biblia no lo dice, ¿no? No dice que sea homosexual. Pues no lo dice, pero si te vas al contexto histórico, o sea, cuando dice la persona más amada, no se refiere a la persona más amada en este amor ágape, ¿no? En este amor de hermanos, ¿no? O sea, se refiere a que él ama a ese siervo, Sí, ¿no? claro. Y además, algo que creo que hemos cometido el error es tomar la Biblia literal. O sea, si no lo Y, dice o si lo dice, así es. Y no, como acabas de decir, es entender el contexto, también a veces entender el mensaje, porque nos toca también a nosotros hacer esa parte de interpretación, de analizar un poquito y ver más allá, ¿no? sí. Ahora, si tenemos en cuenta, por ejemplo, San Valentín administraba bodas Ujú. del mismo sexo, o sea, casaba soldados, por eso fue martirizado, ¿no? Ujú. Porque él casaba soldados del mismo sexo. Eh, Wow. ahora conocemos a San Valentín, ¿no? Como el día de los enamorados, ¿no? Y del amor, este, Romántico, sexual, rosa. ¿no? Sí, heteronormado, ¿no? Cuando Ujú. no, su historia es que él casaba a soldados. ¿Por qué la Iglesia romana, en particular, rechaza la homosexualidad? Aunque pues ayer publiqué precisamente que el antro más grande y más conocido es el Vaticano. El antro gay más grande y conocido es el Vaticano, ¿no? Eh, la Iglesia romana, en sus inicios, había obispos abiertamente homosexuales, había obispas mujeres Wow. también, que están en contra de que el cristianismo se haga una religión de Estado, porque la religión que proponían en el Concilio de Nicea era una combinación de todas las religiones e ideas paganas desde la perspectiva del cristianismo, más bien de todas las culturas que habían estado o que estaban en el Imperio Romano, ¿no? O Ujú. sea, era una mezcolanza. Si tú ves las figuras de María Magdalena, digo de María, perdón, de María la Virgen, tienen que ver con María, digo, con Venus, ¿no? Si ves a Pedro, tienen que ver con Zeus, ¿no? O sea, el señor barbado de cabellos chinos, ¿no? Ese es Pedro y también es Zeus, ¿no? Ujú. O sea, hicieron una mezcolanza bien interesante ahí, ¿no? En el cual mezclaron las concepciones teológicas de cada cultura que estaba dentro del imperio. Y los cristianos decían, no, a ver, o sea, ¿por qué nos vamos por qué vamos a dejar que nuestra fe se inmiscuya en el Estado? Cuando a Jesús le presentaron eh,
la pregunta de si podían pagar impuestos o no, Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y separa Ujú. la iglesia del Estado, ¿no? Eso hay que ponerlo, ese es un punto, este, es un pilar del cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo tiene que estar separado del Estado porque la espiritualidad no tiene nada que ver con la gobernanza, ¿no? Ujú. De los individuos. Recuerdo que antes de iniciar esta plática tú me decías de la culpa. La culpa, que es un tema también muy interesante, viene, los católicos manejan muy bien la culpa, porque la culpa es la forma en cómo desde la espiritualidad, desde la religiosidad, puedo controlarte, Exacto, ¿no? O porque sea, hay culpa, o sea, la mayoría crece con este miedo a que te vas a ir al infierno, para empezar, ¿no? O hiciste enojar a Diosito. Pero después, cuando ya empiezas a formarte una personalidad, viene la parte en donde descubres tu sexualidad, e incluso masturbarte te causa culpa, eh, hablar acerca de tu cuerpo, explorar tu cuerpo, conocerlo, y ya no se diga, a lo mejor, tocar el tema del aborto, tocar el tema de tus preferencias sexuales, porque aparte de que tienes que lidiar con el miedo de cómo va a reaccionar tu familia, con el estigma social, también se nos olvida esa parte espiritual. Es una necesidad básica de toda persona, esa necesidad espiritual en la que dices, híjole, ya me rechaza mi familia, me rechaza la sociedad, y pues de dónde me agarro si tampoco, si también hice enojar a Diosito, ¿no? y nos hacen ver como si Dios, ¿no? Dios Padre fuera este, este, eh, este observador, ¿no? Que te está observando todo el tiempo, hasta en el baño, ¿no? ¿Y qué haces? O sea, sí, Niño, vaya, Dios déjese es, ahí. ¿no? Sí, sí, niño, déjate ir, ¿no? O sea, Ajá, no te turbes, ¿no? Porque te van a salir pelos en la mano y se va a enojar el niño Dios, por ahí dicen, ¿no? ajá, El niño Dios, o sea, Jesús ya tiene como sus 33 años, bueno, tenía 33 años cuando lo mataron, ¿no? ujú, Entonces, o sea, ¿cuál niño Dios, no? Pero bueno, eh, o déjate ahí, ¿no? Porque el sentir placer, o sea, el hedonismo es pecado, ¿no? sí, Cuando dices, o sea, no, el bailar es pecado, ¿no? Y si tú vas a la escritura, pues Jesús también le bailaba, o sea, también iba a claro. la fiesta, ¿no? Y tú has ido a una fiesta judía, o sea, también se baila, ¿no? Y se baila, ¿no? Son rebailadores los compañeros y compañeras judías, ¿no? Ujú. Eh, y hacen buenas fiestas, ¿no? También. Entonces, si te vas a esos contextos, dices, no, o sea, nos muestran a este Jesús, te digo que nos muestran a este Jesús flaquito, ¿no? Así como aburrido además, ¿no? Así como, no, o sea, no me muevo, ¿no? Y camina como si estuviera flotando. Ese no era el Jesús, o sea, Muy, muy serio. Jesús se le puso al brinco a, a todos los mercaderes del templo. Y para que nadie se le metiera a los trancazos, imagínate cómo era. O Ujú. sea, además era carpintero, carpintero del siglo primero. O sea, era una cosota, era, vaya, yo les digo, hagan de cuenta a la roca, nada más que con barba, ¿no? En Sí, donde una lo ves cosota, ¿no? es pleito y dices, no, o sea, yo de aquí, yo no me meto con él, ¿no? Pero además, o sea, lo seguían, ¿no? Los propios compañeros judíos y judías, ¿no? Compañeros y compañeras. Eh, Cuando vemos a Pablo, te digo, o sea, ni estaba en el Guateque y de repente lo trae la iglesia romana para hablar precisamente de que alguien debe de hablar sobre lo romano, ¿no? Y lo único romano que tiene el cristianismo, pues es Pablo, porque realmente de ahí en fuera no tiene nada, nada romano el cristianismo. El cristianismo fue perseguido por el propio imperio porque eh, en esta acción de decir yo puedo vivir mi fe como yo quiera, también era un poco agresor o contraproducente cuando algunos emperadores romanos se autonombraban a sí mismos dioses, ¿no? Como Ujú, Calígula, ¿no? ujú. El ejemplo de Calígula. Eh, por eso es que persiguían a los cristianos, ¿no? Porque ¿cómo? O sea, estos no están reconociendo al emperador como Dios, pues vamos contra ellos, ¿no? En un momento, o sea, nosotros éramos los perseguidos y ahora
nos convertimos en los perseguidores, ¿no? Porque ahora el Frente por la Familia, pues también incluyen iglesias cristianas, dicen protestantes, ¿no? Yo creo Ujú. que si una iglesia cristiana está en contra, o más bien, que si una iglesia está en contra de los derechos humanos, ni es cristiana ni es protestante, ¿no? Ahora, O sea, ¿cómo puede no, lidiar una persona, independientemente de su edad, con esta necesidad espiritual? Pero digo, a mí me ha tocado que me dicen personas, ¿no? Oye, es que yo necesito ir a algún lugar en donde pueda a lo mejor rezar a lo que yo creo, a lo que me educaron y que, no sé, una iglesia, un templo, pero al mismo tiempo estar ahí no me hace sentir bien porque la persona al frente, llámese un sacerdote, un pastor, un rabino, pues su discurso es de odio y diciendo que yo o las personas como yo estamos mal, tenemos algo erróneo, ¿no? sí. Eh, Fíjate que es algo que me encuentro mucho y me encontré mucho tanto en Nueva Esperanza como en ICM, ¿no? O sea, porque las personas, en particular las personas homosexuales, han sido rechazadas por la iglesia durante muchos años, ¿no? Y, como cristiano les pido una disculpa, esos no eran cristianos, ¿no? O sea, esos no eran cristianos. Los que te rechazaron no son cristianos, porque Cristo no rechazó, ¿no? O sea, simplemente, así. Ujú, Si te rechazan, no son cristianos. Dícense cristianos, pero no lo son. Cristo acogía a las personas, ¿no? Dice, o sea, él dice, vengan los cansados y los atribulados que yo los haré descansar, ¿no? Yo he encontrado a muchas personas homosexuales que están enojadas con la iglesia y los comprendo, porque durante años fueron rechazados por la iglesia y entiendo que rechacen a la iglesia. Yo les diría, no necesitas de una iglesia, ¿no? O sea, Jesús nos enseñó que no necesitamos de una iglesia. Para hacer comunidad, para ejercer una espiritualidad, puedes hacerlo en cualquier parte. Si tú quieres ir a una iglesia, te recomiendo las iglesias de, bueno, les recomiendo las iglesias de ICM, pero también ustedes pueden vivir su propia espiritualidad, ¿no? ujú, Puedes salirte al campo y orar, rezar, conectarte con esta parte divina, ¿no? ujú, En mi libro yo le llamo goodness, ¿no? O sea, esta divinidad que existe en cada uno de nosotros y que es parte del Espíritu Santo, ¿no? Eh, qué es esto que ya traemos? ¿Qué es esto que somos también, ¿no? Esta espiritualidad que tenemos que desarrollar nosotros mismos. ¿Nos podemos acercar a otras personas? Sí, siempre tener cuidado también, porque hay muchas personas muy discriminadoras dentro de la propia iglesia, ¿no? Que con esta faceta ultraconservadora de hacerse los buenos, dañan a las personas. ujú. De eso sí hay que tener mucho cuidado. Yo ubico que sí, hay muchas personas, incluso hay muchos curas, que siendo, que siendo homosexuales, dentro de su vida privada, ¿no? De closet, Ujú. rechazan a las personas homosexuales, ¿no? Sí. Eso para mí es una hipocresía y si eres hipócrita, no puedes ser cristiano. No te puedes llamar Ujú, cristiano. Eh, Podemos hacer comunidad, ¿no? Acérquense a una comunidad que, con la cual se puedan identificar. Si les dicen, si lo señalan, entonces sepan que esos no son cristianos, ¿no? O sea, un cristiano nunca te va a señalar tus faltas, te va a apoyar. Ahora, tampoco es que la homosexualidad sea una falta, ¿no? Eso lo tengo que aclarar, ¿no? No es que la homosexualidad sea una falta, la van a ver como una falta por esta ambigüedad de las transcripciones de los textos sagrados, pero realmente no es una falta, ¿no? O sea, Jesús claro. nunca dijo, ay, y los homosexuales se van a ir al infierno, ¿no? Es más, lo que Jesús dijo, y eso sí es cierto, ¿no? O sea, fue, el que merece el infierno es el que juzga a su hermano, ¿no? O sea, el que Pues, señala a su hermano. pues me encantó tenerte aquí. La verdad es que ya se nos va a acabar el tiempo. Tenemos exactamente un minuto para que Instagram nos corte la transmisión.
Y es que esto creo que da para mucho, mucho más. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Creo que mm, Pues gracias. nos ha quedado muy claro esta parte de espiritualidad, la parte de religión, y que Jesús era un tipo chido, ¿no? Que realmente le entró a los trancazos y que decía, acéptate como eres mientras no le hagas daño a nadie, ¿no? Efectivamente, Muchísimas así es. gracias. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes suscribirte desde Spotify y Apple Podcast. Si me escuchas desde Apple Podcast, puedes dejar un comentario y tu valoración que me será de mucha ayuda. También puedes seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Daniel Tinajero. Suscríbete al canal de YouTube donde semana a semana estoy creando contenido. Gracias y hasta la próxima. Emprendimiento. Situaciones de pareja. Salud. Relaciones personales. Dinero. Tenemos muchas historias que contar. Búscanos en Spotify, iTunes Podcast, Anchor FM y más plataformas. Podcast Café con Amigos.